Continuamos con la segunda conferencia a cargo del doctor Jorge Enrique Robledo, denominada Una mirada al proceso de transición energética en Colombia. El doctor Robledo es arquitecto de la Universidad de los Andes, fue 26 años profesor en Manizales y ha escrito 13 libros que resumen rigurosos estudios sobre economía, reconstrucción de la dinámica histórica y acerado e incisivo análisis político. Docente de Arquitectura de la Universidad Nacional, mereció la Medalla al Mérito Gerardo Molina, galardón que no más de 20 personas ostentan. La universidad también le otorgó las distinciones de Medalla al Mérito y Maestro Universitario. Reconocido columnista de La Patria, donde ha publicado más de 1.300 artículos. En 1997 ganó la Bienal Colombiana de Arquitectura en la categoría Teoría, Historia y Crítica. Llegó al Senado de la República en el año 2002. Desde entonces ha realizado más de 150 debates de control político con su labor parlamentaria. Ha ayudado a comprender y a solucionar los temas de la política nacional, convirtiéndose en el congresista que más debates ha realizado en la historia del Congreso. Bienvenido, doctor Robledo. ¿Necesita la... Buenos días, un saludo muy cordial a todos ustedes, señoras y señores, a la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, mis agradecimientos. Muy grato para mí estar otra vez en Barranca. Yo aquí tengo grandes afectos, he estado en muchas luchas que tienen que ver con esta ciudad y repito, me es muy grato estar con ustedes. Bueno, yo voy a hablar del tema del cambio climático y de la transición energética. Pero ustedes van a ver que voy a asumir una posición bastante crítica sobre eso, que apunta a una sola cosa, hay que entender bien qué es lo que está pasando, porque en torno a esto hay mucho cuento, a mi juicio mucha charlatanería, pero bueno, ese es un debate. Yo voy a dar aquí mi punto de vista, hay otros puntos de vista. Pero empiezo diciendo esto, es un hecho cierto que hay un problema de cambio climático, de calentamiento global en la Tierra, eso yo no lo tengo en discusión. O sea, hay un fenómeno de gases de efecto invernadero que calientan la atmósfera de la Tierra y esto tiene que ver con la producción de combustibles fósiles, ¿sí? Y con el CO2 que se produce y otros gases, los gases de efecto invernadero. Eso es cierto, ahí estamos. La discusión empieza, bueno, y si eso es así, ¿qué vamos a hacer? Porque ese es el debate, la transición energética, ¿en qué consiste? ¿Cómo es el asunto? Digo otra cosa, no es cierto que el mundo se va a acabar pasado mañana, eso es paja. Este es un problema que tenemos que atender con seriedad y está causando ya daños y problemas graves, pero no es verdad que esto hay que resolverlo de aquí a mañana. Entonces, cuando estamos hablando de transición energética, lo primero que hay que aclarar es esto. Transición energética, ¿qué quiere decir? Cambiar a otros combustibles, a otras fuentes de energía mejor. Esa es la transición. Pero ojo, la discusión que hay es, ¿hacemos transición energética o hacemos salto energético? Yo soy de los que creo que hay que hacer una transición energética, porque el que se ponga a hacer un salto energético fácilmente se desnuca y desnuca al mundo. Esto es un tema de toda la vida. Yo cuando termino el colegio puedo decir, yo quiero ser médico. Y eso es un cambio, una transición. Pero si aspira a convertirse en médico en un año, no va a ser médico nunca. Ahí tiene que hacer una transición y se va a demorar, yo no sé, 7, 8, 10 años, si bien le va para poder hacer las cosas. Entonces, yo soy del lado de la transición energética. ¿Y por qué lo digo así? Porque el mundo está demasiado comprometido con la generación de gases de efecto invernadero y de consumo de combustibles fósiles. Les voy a dar unos datos, qué es lo que hay que cambiar y para que ustedes entiendan que si lo que cambiamos de un día para otro, destruimos el planeta en el que estamos viviendo. Petróleo, se consumen 80 millones de barriles de petróleo al día, hoy en el mundo.
Gas, 3.198 millones de metros cúbicos. Carbón, 8.025 millones de toneladas. Ese es el lío que tenemos que resolver. O sea, ¿con qué reemplazamos eso sin que se nos hunda la industria, sin que se nos hunde el agro, sin que nos quedemos sin empleo y destruyamos la vida sobre la tierra? Pero además hay otro problema, y es que el petróleo es insustituible en ciertos bienes que son necesarios. Yo no puedo producir acero sin petróleo, no puedo, o mejor, sin carbono, no puedo producir cemento, no puedo producir plásticos ni fertilizantes. No hay en este momento combustibles que sean capaces de sostener un jet volando, ¿sí?, distintos de los que tenemos. Son realidades que hay una serie de limitaciones tecnológicas. Entonces, esto lo digo para sostener esto. Todos los que saben dicen que para el 2050 seguirá habiendo en el mundo negocio petrolero entre 40 y 60 millones de barriles día. O sea, para el 2060 sigue habiendo un negocio petrolero inmenso. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que no es verdad que vamos a cambiar las cosas de un día para otro. Por ejemplo, se dice muy fácil, pasémonos a carros eléctricos. Bueno, un carro eléctrico hoy vale el doble de lo que vale un carro que no sea eléctrico. ¿Cuántos colombianos tienen con qué coger su carro, tirarlo a la basura y pasarse a un carro eléctrico? Entonces a uno le dicen, no, es que en Noruega ya están en eso, pero es que en Noruega, ese es un país de $80.000 de producto per cápita al año, mientras que nosotros tenemos 6.000. Ellos son grandes productores de petróleo, es un país súper recontra rico, entonces no nos sirve de ejemplo para lo que estamos hablando. Entonces, si esto no se hace bien, destruimos a Colombia, entre otras cosas. ¿Por qué? Miren el dato. Colombia exporta unos 40.000 millones de dólares al año, voy a dar números redondos, y de esos la mitad de lo que exportamos son petróleo y carbón, o sea, combustibles fósiles. Entonces, si uno cierra las petroleras, cierra las minas de carbón, la economía colombiana se hunde. Así de simple. El dólar, en vez de estar a 4.500 pesos, se puede ir a 7.000 o 8.000. O sea, nosotros tenemos que ver cómo hacemos la transición, porque uno tiene que saber con qué va a reemplazar lo que va a abandonar. Es lo primero que quiero dejarles bien planteado. Lo segundo es esto: a nivel mundial, todos los países del mundo, exceptuando Colombia, están en la idea de la transición. El único país petrolero del mundo que tiene la orden dada hasta hoy de no buscar nuevos contratos de petróleo y de gas se llama Colombia. Nadie más. Esto es una cosa inaudita, pero eso es la realidad. Nadie más. ¿Y nadie más por qué? Pues porque, bueno, tienen que cuidar a sus países. En América somos grandes productores de petróleo: Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y México. Y el único que está con esa idea se llama Colombia. Cosa que es, por supuesto, un absurdo, porque como vamos a ver además, el aporte de Colombia a los gases de efecto invernadero y al CO2 es insignificante. O sea, si nosotros destruimos por completo la economía petrolera colombiana, nadie en el mundo se da cuenta. Nadie, y les voy a dar las cifras al respecto. Ahora, sobre esto, claro, demagogia a la lata. Entonces, acabamos de ver al señor presidente de la República con el doctor Biden hablando de estos temas en la Casa Blanca. Y el doctor Biden, claro, el calentamiento global y la transición energética y no sé qué. Pues bueno, hay dos escándalos enormes en los últimos días en Estados Unidos, porque después de la cumbre de Glasgow, Biden hizo la mayor entrega de tierras públicas de la historia de Estados Unidos para que busquen petróleo en el Golfo de México, y acaba de entregar otra montaña de tierras en Alaska para que busquen petróleo. Entonces, en Estados Unidos no están en esa transición, están haciendo otras cosas, sí, pero no acabando con su economía petrolera. Y resulta que los gringos producen 12 millones de barriles al día de petróleo, consumen 20 millones, ¿sí? Y no les quiero dar las cifras del gas y del carbón para que no se pongan tristes, pero ese es un país que está haciendo la transición energética. Se están pasando a carros eléctricos, pero con una prudencia enorme, entre otras cosas porque, por ejemplo, los gringos, para poderse pasar a carros eléctricos, tienen que montar 50.000 enchufles en Estados Unidos. Y si no los monta el Estado, no hay quien los monte. Aquí vimos ahorita en las filmadas hace un momento
ahí tienen unos carros eléctricos y deben haber 2 o 3 enchufles en la región. Entonces, ¿cómo funcionan esos carros eléctricos? Entonces llamo la atención sobre esto. La tercera cosa que quiero señalar es esto. En este tema hay mucha gente buena, preocupada, y yo soy muy respetuoso de eso, particularmente jóvenes. Este es un lío, el lío ambiental es un lío de verdad. Yo soy arquitecto, entiendo de eso. Estuve en la Comisión Quinta de Asuntos Ambientales 20 años en el Senado. Pero también es verdad que aquí hay mucha charlatanería. Hay mucho extremismo, ya vemos, la gente que quiere arreglar el mundo de aquí a mañana. No, el mundo no cambia de un día para otro. Y hay mucho vivo. Aquí hay mucho negocio moviéndose. O sea, los fabricantes de paneles de energía solar están que exageran y exageran para meternos el cuento de que si no nos pasamos mañana a paneles de energía solar, se acaba la humanidad. Y lo mismo están los de la energía de los molinos eólicos de viento. Entonces esto aquí hay que mirarlo con prudencia. ¿Saben el último escándalo grande de corrupción en Colombia? El de un senador que se robó un montón de plata. Toda esa plata se la robó en negocios de energía solar en zonas deprimidas de Colombia. Porque entonces, como es ambiental y es solar, entonces no lo revisan bien. Y claro, y el vivo se tumbó un billetón con eso. No, esto hay que llevarlo en serio, pero bien llevado, porque si no, no funciona. ¿Cómo es el caso de Colombia? Bueno, gases de efecto invernadero, ¿sí? CO2 y otros, metano, etcétera. Bueno, el aporte de Colombia, vamos a mirar Colombia cómo es, a los gases de efecto invernadero es el 0,6% del total del mundo. Nada. Y este es un problema global. Si Colombia destruye su economía, se nos sigue calentando la atmósfera, porque la atmósfera es una sola y el fenómeno es global. Este problema lo arreglamos en todo el mundo o no se va a arreglar en ninguna parte. Entonces nosotros, claro, vamos en el asunto, pero tenemos que cuidar nuestras cosas. Ahora, de este 0,6%, el 58% tiene que ver con deforestación y tiene que ver con asuntos agrícolas. O sea, no tiene que ver estrictamente con CO2 ni con gases generados por el desarrollo industrial. Eso es bien importante. Lo voy a decir de otra manera. Colombia es un país tan atrasado que ni carbono ni CO2 produce. Esa es la triste realidad. Entonces miren los datos. Entonces 58% de ese 0,6% no tiene nada que ver con el problema de la quema de combustibles fósiles, nada. Y este es el principal problema ambiental de Colombia, la deforestación. No es verdad que el principal problema ambiental de Colombia sea el problema del calentamiento global, es la deforestación. Ahora, que tenemos que atender el del calentamiento global también es verdad. En el caso de la electricidad, de la generación de electricidad que produce CO2, que son las térmicas en general, sí, las que están en eso, apenas aportan el 9% de ese 0,6%. O sea que apenas aportan el 0,05% del total del mundo. Y si ustedes oyen el discurso aquí todo el día es la energía solar, la energía eólica, la energía solar, la energía eólica, que es para reemplazar este 9% del 0,6%. Entonces yo digo, bueno, pero aquí ¿quién está haciendo las cuentas? ¿Quién está haciendo las cuentas? Ahí algo no casa. O sea, ¿cuál es el desespero? Nosotros tenemos una suerte en energía eléctrica, es que cerca del 80% se produce con energía hidráulica, que la produce el agua y que no produce CO2. Fíjense ustedes, y lo digo particularmente a los jóvenes, este es un tema apasionante, pero hay que estudiarlo de verdad, porque si no lo llenan a uno de cuentos y nos meten en líos graves. Si alguien cerrara las térmicas en Colombia, nadie lo ha propuesto, eso dispararía los precios de la energía no sé a cuántos. ¿Cuál es el daño que se haría? Porque a esa gente habría que indemnizarla, ¿y para qué? Entonces, está bien los paneles solares, está bien la energía eólica, quiero dejar eso claro, pero vístame despacio que estoy deprisa, como decía Napoleón, ¿cierto? Porque esto hay que irlo mirando a ver cómo es que nos pasamos de una cosa a otra, porque lo que hagamos mal en electricidad va a la tarifa, esto no es gratis. No, es que la energía solar es gratis, no es gratis el sol, pero de ahí para allá todo lo demás es pagandito. Los paneles, los cables, todas las demás cosas. Entonces, aquí hay todo un cuentazo. Entonces, con esta situación que tenemos, Colombia no es causante del cambio climático. Nosotros somos víctimas del cambio climático.
Y somos víctimas del cambio climático por nuestro subdesarrollo. Repito, no es un chiste. Colombia es un país tan atrasado que ni carbono ni CO2 produce. Nada producimos en eso. Y entonces aquí aparece otra discusión. Bueno, ¿cuáles son los principales problemas de Colombia? Ya hemos dicho, en calentamiento global el principal problema es la deforestación. Pero además el principal problema ambiental, entonces ahí nos tenemos que enfocar. Claro, hay que cuidar la Amazonia y todo, pero ni siquiera es por problemas de calentamiento global, sino por problemas de deforestación. Y no es solo la deforestación de la Amazonia, es de toda la zona andina. Los derrumbes, todas estas cosas tenemos que atenderlas. ¿Cuál es el principal problema de Colombia? El principal problema de Colombia es el subdesarrollo, es el hambre, la pobreza. O sea, aquí les vamos a decir a la gente sencilla de Colombia, a la gente sencilla de Barrancabermeja, que su principal problema no es el desempleo, la pobreza, el hambre. O sea, aquí no nos importa que la mitad de los colombianos aguanten hambre. Ese es el lío que tenemos nosotros, a mi juicio, central. Hay que atender todos los demás problemas, pero hay que darle una valoración a los problemas. Bueno, pero además digamos esto, cambio climático. Y eso genera un poco de efectos. ¿Cuáles efectos? Entonces sube la temperatura. Y entonces, por ejemplo, las plagas, o sea, todas las enfermedades de animales, vegetales y personas se complican, porque el cambio de la temperatura hace que ciertas plagas se muevan de unos sitios a otros. Entonces ahí hay un problema. Nos quedamos sin los glaciares de los nevados y entonces tenemos menos agua. Ahí también hay un problema. Se nos pueden inundar las costas porque sube el nivel del mar y ahí hay otro problema. Entonces, en este tema de transición energética hay dos problemas. Uno, las causas del cambio climático, y otro, cómo mitigar, ¿sí? Cómo adaptarnos a esos cambios. Y eso vale una montaña de plata. O sea, que hay ciudades que de pronto va a tocar trasladar, o que va a tocar hacerles unos muros de contención inmensos porque se inunden, o zonas agrícolas que hoy producían una cosa que no la van a poder seguir produciendo porque subió la temperatura y ya ahí no se puede sembrar esa determinada cosa, o trasladar agua desde distancias mayores. Entonces, en el mundo entero hay que atacar la transición energética, o sea, reducir esos gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo gastar plata en adaptación del país, porque esto no va a cambiar de un día para otro. Y así Colombia, repito, se ponga en cero emisiones, nuestra temperatura va a seguir subiendo, porque, repito, la temperatura del globo está determinada como una sola cosa. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Entonces yo parto de esta base. Hay que hacer transición energética. Eso es buscarle sustitutos a la economía del petróleo y del gas y del carbón. Eso quiere decir en muy buena medida eso. Pero eso hay que saberlo hacer. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? ¿O qué estamos diciendo muchos? Esto hay que hacerlo, pero al mismo tiempo, y esto en Barranca sí que se lo tienen que aprender ustedes de memoria, es defendiendo a Ecopetrol y a la economía petrolera. O sea, vamos a sacarle jugo a la economía petrolera mientras podamos. Y vamos a defender a Ecopetrol mientras podamos. Si el día de mañana pues se deja de consumir en el mundo, será otro problema, pero mientras tanto vamos a estar ahí. Vamos a defender la refinería de Barrancabermeja, porque sin esa refinería Barrancabermeja queda convertido en un pueblucho. Esa es la realidad de estas cosas. Exagero un poco, pero estoy después bregando a dramatizar lo que estoy diciendo. O sea, si ustedes apagan la refinería de Barrancabermeja, ¿en qué queda la economía de ustedes? O sea, no nos olvidemos de cuánto beneficio le hemos sacado al petróleo. Claro, que tiene el problema del calentamiento global, es verdad, pero entonces lo que hay es que hacer una transición energética bien hecha y no destruir las cosas que tenemos. Les voy a leer unas cosas que dijo el gerente de Ecopetrol antes de salir, Bayón. Dice él que Ecopetrol está en condiciones, con cambio climático y todo, de generarle un ingreso a la nación colombiana de 20 billones de pesos hasta el 2040 por lo menos. O sea, esa plática hay que cuidarla o no. O nos vamos a meter en el cuento de que como estamos en el 2023 no nos importa. No. ¿Qué es lo que está diciendo Bayón? Si esto lo hacemos bien, este negocio va a seguir funcionando un tiempo largo. Si nosotros dejamos de producir petróleo, pues lo vamos a tener que importar o no. O es que me van a meter a mí la mentira de que aquí vamos a cambiar los carros de un día para otro. Y ojo con esto.
Si importamos el petróleo, no vamos a importar el petróleo, vamos a importar la gasolina, que nadie va a ser tan estúpido de importar petróleo para refinarlo aquí en Barrancabermeja. Eso no sucede. Nos llenan de una vez de ACPM y de gasolina importada. Dice también, hay que explorar más. Él dice que su opinión, hay que generar nuevos contratos para buscar petróleo y gas. Esa es una discusión que tenemos con este gobierno. Yo la tengo hace 2 años. La decisión hoy del gobierno nacional del presidente Petro es que no se firman nuevos contratos para buscar petróleo y gas. Y eso quiere decir que a ese paso se nos va a acabar el petróleo y el gas antes de lo que se nos debería acabar. Y resulta que con dejar de firmar nuevos contratos no ganamos nada. Eso es un dogmatismo pseudoambientalista. Están equivocados en eso. No lo está haciendo ningún país del mundo. ¿Cuál es el problema de que se firmen nuevos contratos? Nada. Por el contrario, si se encuentran nuevos yacimientos, vamos a tener ganancias importantes. Dice también el presidente de Ecopetrol, voy a leer la frase: los retornos de muchas de las inversiones en transición energética son menores que los retornos en el negocio tradicional. Doctor Carlos, esto es bien importante. ¿Qué es lo que está diciendo el presidente de Ecopetrol? Es mejor negocio el petróleo que la energía solar y que la energía eólica. Eso es lo que está diciendo. Y entonces aquí tenemos que mirar con Ecopetrol, porque ayer la ministra dijo, no, es que el Ecopetrol se debe ir al negocio del hidrógeno. Y claro, el negocio del hidrógeno puede ser un negocio interesante y está bien producir hidrógeno, yo no me opongo, pero me tienen que demostrar que es mejor negocio que el negocio petrolero, o si no, que ese negocio lo haga otro, porque Ecopetrol no tiene recursos para meterse en todos los negocios del mundo y en los que se le dé la gana. Y miren lo que dice el presidente de Ecopetrol: es más rentable esta actividad en la que nosotros estamos que la de la transición energética. Y ojo, otra cosa que dice el presidente de Ecopetrol, que es cierta: estos recursos, o sea, las utilidades de Ecopetrol, nos ayudan a financiar la transición energética. Es que ese es un super negocio. Ese es un negocio que produce demasiada plata. El año pasado las utilidades de Ecopetrol fueron 33.4 billones de pesos. O sea que esto lo tenemos que cuidar. Entonces, ¿cuál es el lío que tenemos? Esta es una contradicción que yo vengo teniendo con este gobierno desde hace rato. Hace 4 años plantearon que era reemplazar el petróleo por los aguacates. Háganme el favor. Y ahora que por el turismo no dan las cifras, no tengo tiempo para explicarlo, pero es imposible que Colombia reemplace sus ingresos petroleros por ingresos de aguacates o por turismo. Pero además, si se pudiera, no tiene sentido. Un país inteligente tiene los aguacates y tiene el petróleo, tiene el turismo y tiene el petróleo. O sea, México es el primer productor de aguacates del mundo y tiene una economía petrolera más fuerte que la nuestra. Y tiene muchísimo más turismo que nosotros. ¿Y por qué el presidente de México no le anda montando un pleito al petróleo? ¿Qué sí está haciendo? Está aumentando la refinación. ¿Para qué? Para mejorar la economía petrolera. También han dicho que no modernizan la refinería de Barrancabermeja. Eso es un error. El 30% de la gasolina y el ACPM que produce Colombia es importado. Ese es un negocio de estúpidos. ¿Por qué? Porque es vender petróleo relativamente barato e importar refinados a precios muy altos. Los países serios lo que hacen es refinar todo lo que puedan de su economía petrolera. Hoy en México están construyendo una inmensa refinería para reducir las exportaciones de petróleo y reducir las importaciones de refinados. Bueno, aquí han dicho que eso no lo van a hacer. Le acaban de aumentar los impuestos a Ecopetrol en la reforma tributaria. Entonces, ¿cómo es que estamos en este lío de la transición energética? Todos los problemas que tiene y estrangulan a Ecopetrol. Ahora, estrangular a Ecopetrol es estrangular a los colombianos. El 90% de Ecopetrol es del Estado colombiano. O sea que es de los colombianos. Ese no es un negocio de particulares. Somos todos nosotros los que, así no lo sepamos, somos accionistas de Ecopetrol. Errores garrafales. El gobierno anterior, 14 billones de pesos de Ecopetrol comprando a ISA. Y el señor presidente de ahora respaldó esa operación, un negocio rechimbo, como se dice.
Es que el negocio petrolero es un negocio muy rentable, entonces, y el negocio de ISA, de transmitir electricidad, pues sí, es un negocio, pero es un negocito, es un negocio de viuda que llaman los especialistas, porque es muy seguro, pero no da grandes utilidades. Y entonces esta es parte de la discusión que tenemos. ¿Vamos a cuidar o no la economía petrolera, la economía de Ecopetrol? Y tenemos un problema que a mi juicio probablemente sea el más grave que tenemos. Es que el doctor Petro nombra de ministra de Minas a doña Irene Vélez. Persona respetable, sin duda, yo eso no lo voy a poner en duda. Pero la nombra primero con este oficio. Ustedes buscan el trino en que la nombra, le dice: doña Irene, usted que es tan buena ambientalista, la nombro allí para que saque a Ecopetrol del extractivismo. El extractivismo es una manera de hablar de economía petrolera, digamos, para resolver las cosas. No puede ser que alguien lo nombren de ministro de Minas y le digan estrangule a Ecopetrol. Pero además la señora de esto no sabe, hay que decirlo con franqueza, es que nadie tiene por qué saber de todo. Y ha cometido errores garrafales para justificar que no se busque más petróleo en Colombia, que podríamos buscar más. Entonces fueron capaces de falsificar las cifras de la reserva. Esto es increíble. En cualquier país del mundo un ministro pierde su cargo si hace una cosa de ese tipo. Y lo hizo. Pero miren lo que dijo en estos días: nombran nuevo presidente de Ecopetrol. Y ahora me voy a referir a eso, ya voy terminando. Y entonces ella escribe esto, dice esto: también podrá convertirse Ecopetrol en una empresa de energías limpias, pionera de la transición en Colombia y el continente, desarrollos de tecnologías energéticas con hidrógeno, geotermia, eólicas, costa afuera. Y no menciona el petróleo. ¿Cómo es posible que una persona, una ministra de Minas, esté comentando sobre petróleo, sobre Ecopetrol, y el petróleo no sea el centro de la mirada? Ahora, que diga otras cosas está bien, pero usted no puede dejar de observar eso. Y ayer, ahí están los titulares, dice que hay que reemplazar la industria petrolera por la de hidrógeno blanco. Después dice que azul también. Bueno, no importan los colores para que no nos enredemos. Pero ¿quién ha dicho que el foco debe ser en sacar a Ecopetrol del negocio petrolero para que estemos en hidrógeno? Yo no estoy en contra de que estemos en hidrógeno, pero hay que ver cómo son las cosas y dónde están las cifras. O sea, eso no es tan fácil. En el mundo entero ese problema no está resuelto. Entonces aquí que no nos vengan con este cuento. Y además dice: la infraestructura de petróleo y gas natural para usarla en la producción de hidrógeno azul. Pero sobre esto lo más grave, porque cualquier idea puede ser, yo soy respetuoso de las cosas, pero lo que pasa es que ellos proponen y proponen cosas y no nos dan las cifras. No nos dicen: bueno, pero es que esto vale tanto y es mejor negocio por esto y esto, sino que son trinos, frasecitas corticas que nos tiran. Y resulta que lo que estamos es arriesgando grandes asuntos. Yo les estoy exigiendo desde hace rato estudios serios, que nos digan las cosas, pero con seriedad, con cifras de verdad, no sacadas del cubilete, que es lo que nos han venido haciendo. Por último, decirles esto: acaban de nombrar en la presidencia de Ecopetrol al señor Ricardo Roa y en la junta directiva al señor Saúl Catán. El señor Saúl Catán nunca ha estado en negocios petroleros en toda su vida, ha estado en otros negocios. Y el señor Ricardo Roa ha estado en negocios de energía, pero no petroleros. A mí eso me parece muy grave. Pues porque es que, o sea, estamos hablando de manejar la empresa más grande de Colombia, el principal negocio del Estado colombiano. Ahora uno va y mira y cuáles son los méritos de estos dos doctores, que son íntimos amigos de Gustavo Petro. Pero a mí eso no me gusta. Es que el presidente de la República no debe nombrar a sus funcionarios por si son amigos o no son amigos de él. Tiene que nombrar a los que saben del asunto. Este es un negocio complejo, de alto riesgo. Cualquier decisión equivocada usted puede perder hasta la camisa. Pero además hay una cosa que no me gusta y es la cercanía. Porque si algo se necesita en este momento en que está el país, en este lío de la transición energética, en las complejidades de esto, si algo necesita Colombia son funcionarios en Ecopetrol que sean capaces de decirle no al presidente si tienen que decirle que no. Porque esas son decisiones técnicas, no son decisiones de amigos. O sea, nosotros tenemos que aprender que en Colombia el país lo deben gobernar. Gana la elección quien la gana y es el jefe del Estado. Pero esa persona debe gobernar pensando en las complejidades del gobierno y nombrando a quienes mejores puedan hacer esos oficios
así no sean sus amigos. Es que ese es otro problema completamente distinto. Entonces estoy muy preocupado, les digo con franqueza, ojalá esté equivocado, pero estoy muy preocupado porque se sigan tomando decisiones equivocadas con Ecopetrol. Fue un gran error que el gobierno pasado, y este presidente lo respaldó, malbaratar ese platar en ISA. Es muy equivocada la idea de pensar que la economía petrolera se va a acabar en el corto plazo. Es muy equivocada la idea de pretender de reemplazar las otras formas de energía por solar eólica en el corto plazo. O sea, son muchos errores que están planteados allí que se tienen que volver objeto de debate. Entonces yo termino por último diciéndoles esto. Me preocupa mucho la situación de Ecopetrol. Ojalá esté equivocado, pero me preocupa. Me preocupa porque lo que estoy oyendo no me gusta. Esa no debe ser la ministra de Minas de Colombia. Ella detesta el petróleo, detesta la minería. Tiene todo su derecho, pero entonces pónganla de ministra de Ambiente. Bueno, y ahí cumple con su papel. Pero necesitamos que se ponga a la gente en los cargos que deben ser. Decirles por último esto. Esto tiene que ver demasiado con ustedes, mis queridos amigos. Yo supongo que aquí no hay nadie en esta sala que no tenga familiares o haya tenido familia y le deba su vida a la economía petrolera de este puerto y a las luchas de sus padres y de sus abuelos defendiendo esa refinería y esa economía. Estamos promoviendo, vamos a crear una organización que se va a llamar algo así como Defendamos a Ecopetrol, que nos permita vigilar de cerca al gobierno, que cada cosa que diga el presidente de Ecopetrol o la ministra de Minas o el gerente nos tengan que demostrar que es un acierto, nos tengan que demostrar con números que tienen la razón en lo que van a hacer, que es bueno para Colombia. Pero aquí no nos pueden seguir con el cuento de que todo lo que sea contra el petróleo hay que aplaudirlo. Ahora les advierto esto. Yo fui de la Comisión Quinta de Asuntos Ambientales y me le atravesé a proyectos mineros y petroleros. Eso está en los anales del Congreso. O sea, yo he sido del mundo del ambientalismo. Yo no soy un advenedizo en este asunto. Me la he jugado en cosas de esas. Pero eso no quiere decir que caigamos en una posición que no es. Y por último es esto. Barrancabermeja tiene fuerza suficiente, si se organizan y hacen las cosas como deben ser, para defender con acierto, no se trata de defender errores, para defender con acierto esta economía, el futuro de esta economía y hacer una transición ordenada, paciente, inteligente, en el tiempo que se necesite, pero siempre enfocados en qué es lo mejor para el interés nacional. Entonces yo invito a la gente de Barranca que se ponga las pilas con esto. Si no hay refinería en Barrancabermeja, este puerto se apaga como una vela. Aprovecho para invitar a mis amigos de la USO. Yo he estado toda la vida en las luchas con los de la USO, ellos lo saben. Yo creo que la USO debe ponerse al frente de esto, que es muy simple, es un ejercicio de vigilancia. Si el gobierno toma decisiones acertadas, se las aplaudimos, pero no puede ser que haya que aplaudirle las posiciones equivocadas. Y en eso invito a quienes votaron por esta administración, están en todo su derecho, yo lo respeto. Pero eso no quiere decir, si uno vota por alguien, no quiere decir que uno tiene que respaldarle a ese alguien cualquier cosa. Entonces aquí tenemos un debate que es un debate de fondo, que tenemos que atender como debe ser. Yo creo que en esto el gobierno nacional debe corregir, debe entender, y termino con esto, entender la importancia de esta economía petrolera, entender que hay que cuidarla y al mismo tiempo hacer la transición energética. Esa es la complejidad, ¿sí? Pero que tiene que ir mirando cada cosa en detalle, porque esto no es quien echa más cuentos. En el mundo entero, ayer incluso una ministra de este gobierno salió y les dijo: dejen de echar cuentos, que aquí se están haciendo cosas que no se han hecho en otras partes del mundo. Lo dijo una ministra de este gobierno. Ahí está en las redes, ustedes lo pueden ver. A eso es a lo que yo finalmente estoy llamando, a que nos unamos todos a defender una buena política. Si nos equivocamos en esto, les quiero insistir, difícilmente este país podrá resolver sus problemas. O sea, es transición, no salto. Aquí salto es salto al vacío, a la derrota, a perderlo todo. No es posible un salto acertado en este asunto. Esto es transición, paso a paso, con números, demostrándonos las cosas y haciendo lo que hay que hacer. Yo soy optimista por lo demás en que estos reclamos, que son reclamos democráticos, que son correctos, los vamos a terminar sacando adelante. Muchas gracias.